Perfecto. Procedemos entonces a desviar el presente asunto a una preclusión de investigación, teniendo en cuenta que con el retiro del escrito de acusación se entiende que se estaría en indagación en el presente asunto. Señora fiscal, tiene usted la palabra para que nos indique alguna causal de impedimento, recusación, nulidad o conflicto de jurisdicciones. Ninguna de ellas, señoría. Señor defensor, ¿alguna causal de nulidad, impedimento, recusación o conflicto de jurisdicciones? Ninguna de esas, señoría. Muchas gracias. Señora fiscal, puede proceder a sustentar fáctica y jurídicamente su solicitud de preclusión de la investigación. Gracias, señoría. Bueno, su señoría, con todo respeto, solicito a su despacho se sirva a estudiar la posibilidad de decretar la preclusión seguida en contra, bajo la investigación número 19-001-6602-2023-01359, que por el delito de hurto calificado se sigue en contra de. Como abogado defensor tenemos presente al doctor Diego Alexander Muñoz Calvache. La causal que se solicita en esta oportunidad aplicar es la contemplada en el numeral sexto del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, que hace alusión a la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. De acuerdo a los siguientes hechos, señoría. De acuerdo a la información legalmente obtenida, se sabe que estos sucedieron en Popayán, en la calle 15, con carrera 18B, en la vía pública del barrio La Ladera, el día 20 de mayo del 2023, aproximadamente a las 20 horas. El señor, con violencia se apoderó del celular de la víctima, el cual cargaba en su bolsillo del pantalón. Según estas circunstancias, se le hicieron cargos por el delito de hurto calificado y agravado, con una pena, de hurto calificado, cuya pena oscila entre 8 y 16 años de prisión en calidad de presunto autor, modalidad dolosa y bajo el verbo rector apoderarse. Dentro de los elementos materiales probatorios que fueron enviados a su despacho, se puede confirmar que efectivamente el señor o sea, se apoderó del celular, pero este fue recuperado por cuanto fue capturado por la ciudadanía. Inclusive la moto en la que él se transportaba, pues fue incinerada también por la ciudadanía. En este orden de ideas, su señoría, se solicitó la presencia inclusive desde el año 2023, próximo a las audiencias, la presencia de la víctima. La víctima en un principio, pues, en algunas oportunidades asistió a las audiencias, en otras no fue posible. Sin embargo, se logró comunicación nuevamente con la víctima, el señor, para informarle que se solicitaba la presencia en la audiencia que se realizaría hoy. Sin embargo, él manifestó que ya desde hacía un año aproximadamente le había informado al ente acusador que no estaba interesado en las resultas del proceso. Pero pues le dije que de todas maneras que nos hiciera el favor y se presentara a la audiencia. Me manifestó por cuestiones de trabajo no era posible. En este orden de ideas, la fiscal realizó una entrevista informándole pues que para efectos de no presentarse a la audiencia y que él no estaba interesado en las resultas del proceso, debería de firmar de piña y letra una constancia. Y así, de esta manera, él me prometió que a las 12 que saliera de la oficina haría lo pertinente, y efectivamente lo cumplió. Entonces, la constancia para efectos del registro me permito verbalizarla, y es la siguiente. La suscrita asistente de fiscal de la Fiscalía Primera Local de Hurtos y Estafas, delegante de los jueces penales municipales de la ciudad de Popayán, Cauca, hace constar lo siguiente. Yo, en calidad de víctima, en hechos ocurridos del 20 de mayo del 2023 por el señor
Me permito informarle que no estoy interesado en las resultas del proceso, por lo cual solicito su archivo definitivo y además no tengo tiempo para asistir a las audiencias por mi trabajo y se me dificulta pedir permisos. Tampoco me siento afectado en mi patrimonio económico por lo que se recupera el celular. Además, reitero que esta petición ya la había presentado desde hace un año atrás. Con estas circunstancias nuevas de la víctima, su señoría, quiero manifestarle que, pues que en aplicación al principio de celeridad y economía procesal, el ente acusador ha creído pertinente solicitar la preclusión por esta causal, ya que pues sería inane irnos a un juicio, siendo que el testigo presencial y el directamente perjudicado pues es el señor y él no está interesado en las resultas del proceso. Sería prácticamente pues una perdedera de tiempo sabiendo que el despacho tiene una serie de procesos que adelantar en los cuales pues las víctimas sí están interesadas en colaborarle a la fiscalía y en que los procesos terminen felizmente, ya sea con preacuerdo o sea con sentencia, pero en este caso pues es la misma víctima la que ha decidido no hacer presencia por cuanto su patrimonio pues no se ha visto afectado y no cree conveniente ella y ha solicitado el archivo. Sin embargo, pues como eso no es posible el archivo, sino por medio de una audiencia, esta es la audiencia que nos convoca para que su señoría, una vez que analice los elementos materiales probatorios que fueron corridos a su despacho, si cree pertinente, se avale la solicitud que está presentando la fiscal en este momento, habida cuenta, como lo digo, en atención a los caros principios del derecho penal, como son la economía procesal y la celeridad en la administración de justicia. Para efectos del registro, su señoría, quiero manifestarle que los elementos fueron enviados a su correo y ellos son efectivamente los siguientes. Está el formato único de noticia criminal, el reporte de iniciación, la solicitud de análisis, la solicitud de antecedentes judiciales, la constancia de buen trato, la solicitud de antecedentes judiciales o anotaciones, el acta de consentimiento para la plena identificación, para la toma de muestras de personas a quien se les incauta la motocicleta, acta de derechos del capturado, la constancia de la Dirección de Defensa Nacional en la cual informa de la policía, del Ministerio de Defensa Nacional Policía en la cual informa que el señor no posee antecedentes penales, el certificado de antecedentes, el certificado veterinario, el arraigo, el informe investigador del laboratorio para efectos de para efectos de realizar las diligencias de la plena identificación, con el informe logoscópico y el informe sobre la consulta web, con las huellas de dactilares en la entrevista realizada a Rodrigo Vargas Noscue, que fue el policial que realizó las diligencias de captura. También tenemos el informe de investigación de investigador de campo relativo a la identificación y álbum fotográfico. Bueno, el Hospital Susana López de Valencia, donde fue enviado a raíz de que fue pues fuertemente golpeado por la ciudadanía. El informe de captura en flagrancia, también el informe ejecutivo suscrito por el policía de turno URI de, 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 de actos urgentes. La solicitud de análisis de elementos materiales probatorios sobre el vehículo que pues no se ha solicitado la entrega, aunque de este vehículo pues solamente es el chasis, ¿no? Entonces, para lo pertinente y para que el abogado pues si tiene a bien está sobre la entrega de ese chasis. También tenemos pues el formato del escrito de acusación y también el acta de acuerdo que se pensaba realizar. Y por último, su señoría, está el acta, en la constancia de la que ya había hablado la fiscalía, la había verbalizado, la que pues nos da vía para hacer la presente solicitud en aplicación a la causal sexta, el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, su señoría. Eso sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor defensor. Tiene usted la palabra frente a la solicitud de preclusión. Gracias, señoría. La defensa, de manera respetuosa, señoría, coadyuva la solicitud enarbolada por parte del ente persecutor en cuanto que se despache de manera favorable la solicitud de preclusión con base en el artículo 6 del artículo 332 de la normatividad adjetiva penal. Esto es por la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Esto, como quiera, señoría, que con base pues en los elementos de conocimiento que se han puesto de presente y especialmente, señoría, con la manifestación de la víctima que ha indicado que ya desde hace tiempo atrás ha indicado que no tiene interés en continuar con esta investigación. Igualmente, pues ya lo ha plasmado en un escrito, señoría, lo cual es indicativo, señoría, pues de que efectivamente en este caso, señoría, pues la persona que pudiera dar fe en un eventual juicio respecto de la presunta materialidad del delito y la autoría de la persona de ese presunto hecho de hurto, pues es la víctima. Al no contar, señoría, el ente persecutor con ese testigo esencial, pues obviamente no podría sacar avante su teoría del caso y sería inoficioso seguir, señoría, adelante con un asunto como este para posteriormente llegar a un juicio donde las resultas, pues en últimas, digamos, las consecuencias serán las mismas que se solicita en esta audiencia, es decir, que se precluya en favor de mi patrocinado por esa situación. Entonces, la defensa, al observar la manifestación clara, expresa y voluntaria que ha hecho la víctima, observa que este asunto efectivamente, con base en esa causal, no tiene vocación de éxito en cuanto que la Fiscalía no cuenta con los elementos materiales para desvirtuar la presunción de inocencia de mi patrocinado. E igualmente, señoría, no olvidemos también que, tal como lo consagra el artículo 381, inciso segundo de la ley 906 de 2004, la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Es decir, señoría, que bajo ese argumento de que la víctima, que es la persona, el testigo directo de estos hechos, al declinar su participación no solamente en el proceso, sino en testificar en las audiencias, señoría, pues obviamente la sentencia no podría ser de orden condenatorio porque, tal como lo establece el inciso segundo del 381, no sería posible condenar exclusivamente con pruebas de referencia. Entonces, la defensa observa que en este caso se materializa esa causal de manera diáfana. Como quiera, pues, que a juicio también de la defensa, el ente persecutor ha acreditado que no es posible, en este caso, ir a juicio y, en este caso, pues, reunir los elementos demostrativos de la materialidad o de la autoría y responsabilidad del investigado, y pues que en este momento, o que de seguir adelante pues con este asunto, continuaría prevaleciendo la garantía fundamental de la presunción de inocencia. Y en ese sentido, señoría, pues la defensa considera que no sería necesario pues continuar con este proceso, ahorrarle el desgaste pues institucional que implica pues seguir adelante con un asunto en estas condiciones. Pues la defensa entonces considera que esa causal que se ha invocado está perfectamente demostrada y pues está obviamente adosada pues con el elemento de conocimiento correspondiente. En ese orden de ideas, señoría, la defensa solicita pues que se acoja de manera favorable la solicitud que se ha realizado, señoría. Gracias. Muchas gracias. De conformidad a esos elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, teniendo en cuenta que este es un acto en donde a la persona se le captura en flagrancia en un delito de hurto, pero debemos tener en cuenta que la ley 1826 indica que estos delitos
si no tienen una querella, efectivamente no pueden ser tramitados sin la existencia de esa querella. Teniéndose en cuenta este primer asunto, este despacho analiza detenidamente los elementos materiales probatorios incluso previo a esta audiencia para preparar la audiencia concentrada y da cuenta que aquí hay una aprehensión de un ciudadano por parte de la comunidad. Sin embargo, el denunciante dice que él iba y que el ciudadano se le atraviesa y lo despoja de su celular y al parecer no existían otras personas dentro del contexto que pudiesen observar. Al revisar los elementos materiales probatorios, pues efectivamente dentro de la noticia criminal no existe sino la entrevista de unos patrulleros. Esa entrevista de los patrulleros indica que ellos fueron alertados por la radio de unos hechos realizados de un presunto ladrón que estaba por el Susana López. Entonces, desde este mismo momento, pues efectivamente vemos que esta entrevista, en primer lugar, pues es un elemento que no es una prueba directa que pueda determinar. Y los otros elementos materiales probatorios, pues, son elementos antecedentes que podrían indicar situaciones antecedentes o posteriores al hecho, más no una relación directa con el hecho. Se tiene también la constancia por parte del procesado, por parte de la víctima, perdón, incluso la fiscal había manifestado desde antes que el señor no se quería presentar a las audiencias y que ella le indicó que se presente a la audiencia y que le indique directamente a la juez que él no desea continuar con el caso. Entonces, él le indica que él no se puede presentar a las audiencias, pero sin embargo se presenta a la Fiscalía General de la Nación en horas no laborales, como lo indicó la señora fiscal y como consta aquí en la constancia que firma la misma víctima, como, y pues donde está su firma y da constancia que dice: yo, en calidad de víctima de los hechos ocurridos el 20 de mayo del 2023 por el señor, me permito informarle que no estoy interesado en las resultas de este proceso, por lo cual solicito su archivo definitivo. Y además no tengo tiempo para asistir a las audiencias ni por por mi trabajo se me dificulta pedir permisos. Tampoco me siento afectado en mi patrimonio económico, por lo que se recupera mi celular. Además retiro esta petición, que le reitero esta petición, ya que le había indicado o presentado esto desde hace un año atrás. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior y teniendo en cuenta puntualmente la causal sexta abocada por la señora fiscal, en donde efectivamente la causal sexta nos indica que es la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. La fiscalía ha recibido este proceso con todos esos documentos y ella lo que ha intentado es poder contactar a la víctima, que es la única persona que conoce directamente los hechos y quien denunció, quien presentó la querella, y teniendo en cuenta pues que los artículos 331 a 335 de la ley 906 indica y que surge que en cualquier momento podrá el fiscal solicitar al juez de conocimiento la preclusión si no existiera mérito para acusar. Lo dice directamente ese artículo 332, que como dueño de la investigación solo él puede renunciar al ejercicio mediante la figura de solicitar el archivo de la investigación y en la tapia de
juicio, como lo indica el parágrafo del artículo 332, pues podría la causal 1 y 3. Sin embargo, pues efectivamente la Fiscalía decide retirar el escrito de acusación. Aquí no se ha realizado audiencia concentrada y entonces estaría habilitada para hacer esta retiro o terminación del proceso penal por situaciones que no involucran directamente la responsabilidad penal, puesto que el ámbito de definición de esa responsabilidad es el juicio oral, ¿sí? Sin embargo, esa causal sexta imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, ha dicho la Corte que se trata de una causal compleja de demostrar, pero en el presente asunto, cuando la Fiscalía hace la solicitud, indica que dentro de su programa metodológico, pues ella no pudo obtener más pruebas y que la única prueba directa de la responsabilidad está en cabeza de esa víctima. Entonces, se trata de que no fue posible para la Fiscalía reunir más elementos demostrativos de la materialidad o de la autoría y responsabilidad del investigado, prevaleciendo esa garantía fundamental de la presunción de inocencia y su correlato. Así como dice el mismo víctima que él no se siente afectado en su patrimonio económico, indicando que aquí el bien jurídico tutelado en el presente asunto es el patrimonio económico y que está esa presunción de inocencia atada a esos elementos materiales de prueba de evidencia física que tiene la Fiscalía, y la Fiscalía considera que no se puede afirmar con probabilidad de verdad que ese hecho delictivo existió y que el implicado es autor o partícipe sin la declaración directa de alguien que está desde este mismo momento inicial indicando que no se va a presentar a juicio y que no va a declarar. Entonces, el estándar de conocimiento necesario para que la Fiscalía acceda al estadio procesal de responsabilidad, pues no existe. Por lo tanto, procede como causal o como consecuencia única la causal sexta, que es mantener una persona vinculada a una actuación penal que no tenga forma de resolverse para acusar o para precluir, la directa consecuencia es esa actuación penal no se puede acusar, sino que se debe precluir de conformidad al numeral sexto del artículo 332 de la Ley 906. Entonces, ese estándar requerido para que se pueda deducir que una persona no puede estar atada definitivamente o indefinidamente a la investigación penal, más aún cuando lo indica la misma víctima que desde hace un año indica que él no está interesado en que se decrete una responsabilidad ni en asistir a un juicio oral, pues no tendría sentido que la Fiscalía General de la Nación continúe con este proceso penal simplemente para llegar a una absolución por falta de elementos materiales probatorios, atendiendo a esa economía procesal que ella misma indicó en su solicitud. Por lo tanto, este despacho indica pues que ha corroborado que no existe ningún elemento más que nos pueda determinar que se puede llegar a desvirtuar esa presunción de inocencia del procesado y que efectivamente la víctima sería la única persona o testigo directo que podría delimitar esas circunstancias o hechos jurídicamente relevantes dentro del juicio que determinarían esa responsabilidad. Entonces, hay que atender también a un principio constitucional que es importante mencionar en esta decisión, y es que es esa igualdad entre la víctima y el procesado. Y en un delito querellable más aún. ¿Por qué razón? Porque si es la misma víctima quien interpone la querella y el procesado
está en igualdad de armas determinado dentro del proceso y tiene ese derecho constitucional de igualdad, pues el desinterés de la víctima directamente pone esa igualdad del procesado como una garantía para la fiscalía para determinar que no va a poder desvirtuar ese principio de presunción de inocencia, porque en este estado uno solamente es responsable hasta que es plenamente juzgado y se tiene elementos materiales probatorios que así lo definan. Y si la misma víctima no está interesado en determinar que ese hecho ocurrió y que él se vio afectado en su patrimonio por esto, pues efectivamente la consecuencia es eh, la preclusión de la investigación por la imposibilidad de desvirtuar el principio de presunción de inocencia por parte de la Fiscalía General de la Nación a no contar con el estándar probatorio necesario para poder ser desarrollado en el juicio y asimismo acreditada esa pretensión acusatoria que es la dictada por el artículo 250 constitucional, donde indica que es la Fiscalía quien decide si va a determinar la responsabilidad penal en un delito o en una investigación denunciada. Por lo tanto, el Juzgado 11 Penal Municipal, con sesión de conocimiento, decreta la preclusión de la investigación por imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, causal sexta del artículo 332, debido a que la Fiscalía General de la Nación ha indicado que a pesar de haber utilizado todos los medios probatorios o haber realizado su programa metodológico, no logra tener el estándar probatorio para realizar esta pretensión acusatoria, puesto que la víctima se niega a asistir a la audiencia de juicio oral. Siendo así, se decreta la preclusión de la investigación en contra de el señor por el delito de hurto calificado, artículos 239 y 240, proceso radicado con el Código Único de Identificación 19001 6602 2023 01359. Contra esta decisión proceden los recursos de ley, señor fiscal. Gracias, señoría, conforme con su decisión. Señor defensor. Señoría, la defensa está conforme con su decisión, sin embargo, de manera respetuosa, solicito, señoría, que en este caso, señoría, de cara al artículo 334, hacerle alusión a lo que había indicado la señora fiscal inicialmente. Mi patrocinado se le había fulminado medida de detención preventiva domiciliaria por este asunto y ahorita está detenido por otro, pero él estaba detenido en domiciliaria, entonces solicitaría, señoría, que con base en esa normatividad que indica pues que se revocarán todas las medidas cautelares, señoría, pues se adicione o complemente pues la decisión en ese sentido, señoría, gracias. Gracias, se adiciona y se complementa la decisión en ese aspecto, puesto que no se me había mencionado bueno, se habló previo a la audiencia o previo a la iniciación de la audiencia, pero dentro de la solicitud no se realizó esta solicitud, por lo tanto, se levanten todas las medidas cautelares en referencia a este proceso, incluida esa medida de aseguramiento dictada de detención domiciliaria, dictada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajibío, Cauca, en la boleta de encarcelación número 002 del 21 de mayo del 2023, del proceso 19.001.6.602.2023, 0135900, detención domiciliaria que estaba dictada se somete nuevamente a recursos la decisión adicionada al auto, señor fiscal. Gracias, su señoría, sin recursos. Señor defensor. Sin recursos. En firme esta decisión,
ofíciese al Centro de Servicios de los Juzgados Penales, devuélvase la carpeta frente a la preclusión y envíese al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para lo de su competencia